Que tienes que comenzar a tomar decisiones desde otro lado. ¿Con qué países has trabajado? ¿Con cuáles crees que es mucho más fácil como mexicano? A lo mejor por la cultura. Cada uno cree que su país es muy complejo, que la regulación ahí es muy difícil, pero al final estos dolores son compartidos. A veces surgen cosas en la aduana, ¿no? ¿Has estado en el sector médico? ¿Has estado en el sector de energía, que es el actual? ¿En qué otros sectores has? Y me dieron así el MOA impreso. Y me dijeron, léelo. El famoso MOA. Y yo, ok, y lo leía y no entendía muchas cosas. Sin importar si es bueno o malo, tienes que comenzar a segregarlo posteriormente. Como saben, tenemos grandes invitados. La persona que nos acompaña hoy conoce la operación de comercio exterior desde el cómo hacerlo, desde la estrategia, pero sobre todo queremos explotar su conocimiento desde la tecnología. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola comunidad de aduanetas, estamos una vez más en nuestra gira por la Ciudad de México. Como saben, tenemos grandes invitados y como nos gusta combinar todos los, ¿cómo podemos decir?, los sectores y todos los perfiles, hoy vamos a hablar mucho más de las leyes desde una perspectiva escrita. La persona que nos acompaña hoy conoce la operación de comercio exterior desde el cómo hacerlo, desde la estrategia, pero sobre todo queremos explotar su conocimiento desde la tecnología. ¿Cómo ves, Sandra? Así es, pues hoy nos van a contar una historia desde otros sectores que tenemos que explorar en materia de comercio exterior y nos acompaña el director de aduanas de Latinoamérica para Siemens Energy. Osvaldo Duarte. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Un gusto tenerte, Osvaldo. Y como dice Lucerito, hasta que se nos hizo Manuelito. Correcto. Aquí estamos. Bienvenido. Pero antes de hablar de energías, antes de hablar de cargos regionales, cuéntanos quién es Osvaldo Duarte. Bueno, pues Osvaldo Duarte, antes que nada, es papá de Mateo, un hijo que tiene 4 años. Espero que próximamente venga otro en camino. Ande. Soy esposo también, soy hijo. Y nada, ¿no? Soy una persona que vive muy apasionadamente su carrera profesional, el día a día y que disfruta todo lo que hace, ¿no? Entonces, creo que así me definiría fuera del cargo. Soy una persona que normalmente le gusta estar con su familia, con sus hermanos y nada, ¿no? Entonces, fuera de eso, pues ya viene toda la parte de comercio exterior. Excelente. Y hablando del comercio exterior, todos tenemos la duda, también ustedes, Sandra y yo, ¿cómo inició Osvaldo en el comercio exterior? ¿Estudió comercio o es abogado o es técnico en informática? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, yo inicié un poquito más de hace 15 años en el comercio exterior. Saliendo de la carrera, ingresé a una compañía que ya dejé hace algunos años. Y bueno, fue muy chistoso. Yo primero soy economista, no estudié comercio, pero bueno, no está tan desligado de todo esto. Pero siempre desde pequeño me llamó la atención mucho el tema de comercio exterior, ¿no? Yo tengo un tío que en todas las reuniones familiares nos contaba mucho de lo que hacía en la aduana, lo que hacía en temas de comercio exterior, de sus clientes, y me comenzó a entrar esa curiosidad, ¿no? Me parecía fascinante este mundo. Y bueno, por azares del destino terminé estudiando economía. Posteriormente, cuando salgo de la carrera, empiezo a aplicar a vacantes. Por simplemente la carrera me llamaban mucho de los bancos. Pero en una de esas, como al segundo mes, me dicen, oye, hay una vacante en temas de comercio exterior, ¿le entras? Dije, sí, vamos, y era como externo. Realmente no sabía mucho de esto, tenía algunos conocimientos vagos, pero bueno, arranqué en una posición de encargado de certificaciones, drawback, pagos a la autoridad. Entonces mi arranque en este mundo se limitaba en hacer todos los trámites de empresa certificada, en formarme en Hidalgo 77 el SAT, los que están aquí en Ciudad de México conocen, en Torre Caballito, en Tecamachalco con Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, así es como inicio
haciendo este tipo de actividades. Y posteriormente comienzo en la operación, ¿no? Comienzo a tener un poco de operación de los negocios. Bueno, la parte interesante es que nunca dejo de hacer lo demás, me cargan esta parte de operación y tengo esta dualidad. Y bueno, eso me ayudó a conocer tanto la parte normativa como la parte de ejecución, que me permitió pues comenzar a entender que el comercio era muy amplio, ¿no? Y siempre hacemos esta pregunta, Osvaldo, porque para muchas personas ver a un personaje que tiene un cargo importante, ya sea como una jefatura, algo regional, a nivel internacional, en una empresa transnacional, siempre dicen, ¿cómo no? ¿Cómo yo, Juan Pérez, que voy saliendo de la carrera de comercio exterior, puedo llegar a aspirar a un cargo de ese tamaño? Entonces, por eso nos gusta que empezar desde cómo eligieron, qué estudiaron, porque a veces el comercio exterior no lo buscas, te encuentra, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo era al principio? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el comercio exterior? ¿O en algún momento dijiste, no, mejor sí, economista? ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas de esas primeras roces con el comercio exterior y el mundo laboral? No fue fácil, la verdad. Es cuando no conoces tanto, pues es una zona gris en la que pues tienes que entrar en un modo como de esponja, ¿no? De estar abierto a aprender de todos. Sin importar si es bueno o malo, tienes que comenzar a segregarlo posteriormente. Me acuerdo mucho que mi primer semana fue bien complicada, ¿no? Llegué, me senté, me dijeron, vas a venir a capacitación. Y me dieron así el MOA impreso. Y me dijeron, léelo. El famoso MOA. Y yo, ok. Y lo leía y no entendía muchas cosas. Hasta que después de 3 días leía tantas veces los mismos términos que me comenzaba a familiarizar, ¿no? Nunca consideré que fuera una capacitación, simplemente me dieron esto. Ahí están tus libros de apoyo. Así es, totalmente. Y nada, entonces, como les digo, después comencé con todo este tema de trámites. Era muy interesante, la verdad. Trabajaba muchas horas porque en esas épocas, estoy hablando 2010, 2011, recordarán, bueno, las computadoras eran todavía en escritorio, sí. Los expedientes eran impresos, cada uno. La misma legislación era impresa. Claro. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, hacía trámites de drawback con economía y tenía que llevarlos en disquete. Sí. Entonces, de 3.5. Era Para los que no son de esa generación, son unos dispositivos de cierto material que se introducían en unos aparatos de manera electrónica que le trasladaban cabía una información. Le cabía lo de una foto, literal, ¿no? Y al final siempre se descomponían. Sí. Yo llegaba ahí a las oficinas, llegaba con estos disquetes y los pasaba y decía, bueno, vengo por 15 trámites. De 15 tales servían 5, 10 no funcionaban. Sí. Después ya me empecé a llevar una USB con todo el trámite ahí para salir a un café internet y volverlos a grabar, ¿no? Entonces fue así como arranqué. Primero inicié en un área muy tradicional de tráfico, como se le conoce o se le conocía, que creo que cada vez es un poquito menos común, pero digamos en esta esencia de las áreas de tráfico, ahí fue donde inicié. Y estuve 1 año. Posteriormente salté ya a un departamento que tenía un enfoque más de gobernanza, de governance y de trade compliance. De compliance, tal cual. Así es. Entonces, digamos que iniciaste más en la parte, tu primer encuentro, como la pregunta de Sandra, en la parte más operativa, relacionada a la tramitología, ¿no? De hacer todo el tema de, en aquel tiempo, y del arrastrar SAT. el lápiz. Claro, yo creo, yo estoy escuchando, yo inicié muy parecido con Osvaldo, como Osvaldo. Entonces, y ya después de eso, te dijeron, ya cuando vieron o tú comprobaste que hacías las cosas de una manera correcta, ahora vas a ver más desde la perspectiva del cumplimiento, claro. No de la... Se dice talacha, no de una manera despectiva, ¿eh? No, pero todos iniciamos como talacha. Sí. Es como arrastrar el lápiz, se escucha para la gente que se ofende más fácil. Y entonces, y en ese proceso que estabas tú ya en la no ejecución, sino en la planeación, por así decirlo, ¿qué notaste diferencia? Que tienes que comenzar a tomar decisiones desde otro lado, ¿no? Más estratégico, con más una visión a mediano y largo plazo, comparado a la operación que la vives en el día a día, ¿no? Que cada operación la vives a máximo cada día y al otro día te llegan 20 más, 50 más, lo que sea, y vives en este constante rush, ¿no? Del otro lado, tenías que aprender a agendarte, a planear a través de tu año fiscal de una manera distinta. Y entonces ahí es el primer cambio que yo noto, ¿no?
noto que tengo que comenzar a administrarme de una manera diferente, que tengo que comenzar a organizar mis prioridades de una manera distinta y tengo que comenzar a definir estrategias para la compañía porque eso es lo que se esperaba. Excelente. Y en una empresa, esa fue tu primera experiencia laboral, y luego fuiste evolucionando en otras Sí. áreas. He trabajado para diferentes industrias, Sectores. tanto los sectores como la parte de industria o automatización, software, la parte de dispositivos médicos, actualmente la parte de energía. Entonces, bueno, sí me ha tocado pasar un poco por sectores diversos, por sectores que son hasta cierto punto distintos. Por un lado teníamos, me acuerdo mucho en la parte del sector médico, permisos o regulaciones por parte de COFEPRIS, que es creo la parte más complicada de ese negocio, y conjuntarlo con la parte aduanal es el reto ahí. Hablaste de algo bien importante que es el tema de las regulaciones, ¿no? Que es parte del cumplimiento aduanero y el trabajar con ese tipo de instancias que muchas veces dices, ay, no, requiere COFEPRIS y no eso, por ejemplo, algunos agentes, no, eso no, porque requiere COFEPRIS, pero estás en donde a fuerzas tienes que aprender sobre el tema del cumplimiento. ¿Cómo es la labor del ejecutivo o del encargado de un área de estas para poder asegurarse? Porque no tener un permiso a tiempo representa Disrupción del negocio. Totalmente. Creo que una de las partes importantes cuando estás haciendo operación de este tipo es tienes que entender al menos la parte normativa desde un contexto general. No me refiero a que te tienes que volver especialista, un abogado, especialista en el tema regulatorio, ¿no? Pero sí tienes que tener la capacidad de entender qué es lo que está pasando por tus manos y cuáles son las consecuencias que se pueden detonar por la presentación o no de un permiso o un registro sanitario. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes cuando estás en un sector crítico y que tiene una regulación tan pesada. Totalmente. Y hablando de muchas regulaciones y ahora que tienes una posición a nivel Latinoamérica, ¿cómo es ese enfrentarte a estas mismas restricciones que en México tal vez es mucho más común para nosotros como mexicanos entender o vivir al día a día, pero luego ir a otro país y darte cuenta que es igual o incluso más complicado el procedimiento o el cumplimiento aduanero? ¿Cómo fue este primer encuentro con esa diferencia? Pues mira, creo que como bien dices, te empiezas a dar cuenta y lo primero que comienzas a hacer es a contrastar lo que tú ya conoces en tu mundo con este mundo nuevo y comienzas a darte cuenta que hay muchas similitudes, que si bien la norma puede ser similar, lo que cambia es la cultura. La parte cultural va a detonar o va a definir el cómo se vive, el cómo se implementa la parte de la norma, ¿no? Entonces, es uno de esos aspectos que tienes que ir comenzando a escarbar, ir avanzando y también, de nuevo, reinventarte como profesionista, abriéndote a que lo que conoces, qué bueno que está ahí, ¿no? Y que te llevó tal vez a dar este paso, pero que tienes que tener la capacidad de reinventarte para seguir aprendiendo nuevas cosas a nivel tal vez regional, a nivel de otros países o otras latitudes. Entonces, creo que eso es lo primero con lo que te enfrentas, la parte cultural y la parte de las similitudes. Sí. Y hablando de tener que abrir tu perspectiva a un mundo global, compártenos alguna anécdota o alguna experiencia con qué países has trabajado, con cuáles crees que es mucho más fácil como mexicano, a lo mejor por la cultura, colaborar, con dónde te ha sido más complejo trabajar. ¿Y por qué Brasil? Porque todo influye, los horarios, la cultura. Sí. Bueno, me ha tocado trabajar principalmente con Alemania como en línea de reporte por las compañías en las que he trabajado, Estados Unidos también, y actualmente pues todo Latinoamérica, aproximadamente son 17 países. Y bueno, creo que todos tienen su esencia, tienen su particularidad, pero algo que he notado es que somos más similares de lo que a veces pensamos, ¿no? Cuando siempre haces este acercamiento con la gente de comercio exterior de estos otros países, cada uno cree que su país es muy complejo, que la regulación ahí es muy difícil, pero al final esos dolores son compartidos. Entonces, bueno, creo que todos los países tienen su parte buena, sus áreas también de oportunidad. Uno de los que me gusta y que me ha sorprendido en estos últimos años es Chile.
Creo que Chile tiene una normativa en comercio exterior bastante interesante, bastante simple. No se complican en muchos aspectos, no sobreregulan. Y eso creo que ayuda mucho y se ve reflejado simplemente a nivel país, ¿no? O sea, país que tiene una economía estable, un crecimiento y siempre están en los primeros indicadores de la región, ¿no? Entonces, es uno de esos países que me ha sorprendido gratamente. Por el otro lado, yo siempre he creído que Colombia y México somos como hermanos que nos separan en algún punto. Me es muy curioso cuando hablo de Plan Vallejo allá en Colombia, que es el IMEX, la contraparte del IMEX en México, en Brasil el extarifario. Entonces empiezas a aprender que cada uno tiene sus virtudes, pero también tienen algunos retos muy interesantes que los tienes que aprender a surfear, ¿no? Totalmente. Dentro de la parte técnica, que aquí lo hablamos bastante, existe algo que está al lado y que es igual de importante, que es la parte del liderazgo. Obviamente, a nivel cultural, tú como mexicano tienes un proceso, tienes un background y tienes en tu equipo mexicanos que tú entiendes, digamos que en general. Uh-huh. ¿Cómo ha sido ese reto para ti el tener que liderar o ser líder de personas que están en otros países que que definitivamente su background es totalmente diferente al de nosotros? ¿Te has preparado para eso? ¿Cómo le has hecho? ¿Has dicho, caray, cómo está? Cuéntanos cómo ha sido tu proceso. A nivel personal, algo que he dedicado o dediqué mucho y lo sigo haciendo mucha parte de mi tiempo en el día a día es en prepararme en temas de liderazgo, en temas de conocer temas culturales, ¿no? Cómo son las personas a nivel cultural en estos otros países, porque muy posiblemente lo que te funciona acá no es driver que puede motivar a la gente en otra latitud, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno de los principales puntos que yo he hecho es aprender a escuchar primero y hacer preguntas, ¿no? Escuchar más y no imponer. Entonces, esto te va a permitir abrir la conversación de una manera distinta y vas a comenzar a conocer a tu equipo en otros países, vas a comenzar a empaparte de su cultura y a entender cuáles son estos motivacionales que tienen como para sacar la mejor versión de ellos. Una de las partes que más me gustan de mi rol actualmente es eso, dedicar este tiempo para poder buscar en conjunto a las personas, lograr la mejor versión de cada uno de ellos, desarrollando planes de desarrollo, entrenamientos, teniendo comunicación constante. Entonces, estas son las partes que muchas veces me motivan en el día a día para mi rol actualmente. Entonces, creo que escucha activa, estar más callado, más que ser activo al principio. Posteriormente, una vez que ya comienzas a tener cierto conocimiento, puedes comenzar a unir los puntos para comenzar a implementar tu estrategia y bajarla a un nivel local. Y es que un rol como pues no es cosa sencilla, ¿no? Hablas de liderazgo, hablas de toma de decisiones. Decíamos, Vladimir, es que al principio los problemas son chiquitos y ya después el problema chiquito ya es toma de decisiones de problemas un poco más grandes o decisiones que impactan casi siempre de manera económica dentro de una organización. Correcto. Entonces, además de estas habilidades, ¿qué otras habilidades crees que se necesiten como para tener un cargo de este tamaño? Mira, yo creo que hay ciertos pilares que siempre considero son importantes y como a veces lo comento con algunos mentees que tengo, el hecho que los desarrolles y los trabajes no es la fórmula secreta para que un día estés ahí. Los tienes que hacer porque estás convencido que tú como profesionista es hacia dónde quieres aspirar y te quieres preparar, ¿no? Una parte importante para mí es la inteligencia emocional. Creo que eso hubiera sido de esos temas que me encantado conocerlo a nivel escuela. Sí. Que alguien me hubiera regalado un libro ahí de Goleman ahí para al menos leerlo y comenzar a familiarizarme. Porque sí es un punto muy importante cuando desarrollas esta conciencia a nivel personal de cómo las emociones te pueden impactar. Comienzas a nivel profesional y a nivel personal a ser más efectivo, ¿no? A tomar decisiones con la cabeza más fría, a tomar decisiones con la mente más clara, a no ser tan reactivo. Entonces, esas son las cosas que con el tiempo te comienzas a dar cuenta que es parte del seniority que muchas veces se habla en las empresas. No necesariamente es cuántos años llevas en la compañía, como tal vez anteriormente se manejaba así de, bueno, ya llevo 10, 15 años, ya me toca seguir a la otra posición. En el caso mío, tal vez mi desarrollo fue un tanto acelerado por situaciones diversas,
pero por eso yo trataba de prepararme. Entonces creo que una parte es el tema de inteligencia emocional, el tema de decision making, o sea, la toma de decisiones. No es lo más popular, no es lo más sencillo, no. Pero tienes que aprender a tomar decisiones y tienes que aprender a dejar el tema de individualidades, el tema de susceptibilidades de lado, porque tu objetivo y tu trabajo es tomar la mejor decisión para la compañía, independientemente del tema personal y a quienes pudiera tu decisión molestarle. Entonces, creo que son dos aspectos fundamentales que debes de tener ahí. Y el último, creo que es la empatía, porque sin la empatía tú no puedes construir la confianza con tus equipos de trabajo. Para mí, la confianza siempre es la base en mis equipos de trabajo y a partir de ahí nosotros construimos todo lo demás. Si no está la confianza, va a ser muy difícil para nosotros como equipo poder construir y poder abordar estas estrategias, enfrentar los retos que tenemos en el día a día y poder salir adelante. Sí, y mira, Osvaldo, ese punto que mencionas es súper importante. Yo me acuerdo que con el tiempo, cuando yo iniciaba, obviamente yo admiraba a ciertos líderes, mujeres y hombres, que yo decía, ¿cómo tienen esa capacidad de con una charla de 5 o 10 minutos te transmiten esa motivación, esa cuestión positiva y esa calma, ¿no? Haciendo un poquito cruzando lo que mencionas, conforme vamos creciendo en las instituciones, en las empresas, en cualquiera que sea tu ámbito, vamos dejando de ser, digamos que, técnicos, de arrastrar el lápiz, porque obviamente, como tú mencionas bien, los equipos se encargan de hacerlo y tú de desarrollarlo. Ya más bien parte del trabajo del líder, en este caso de ti, de los líderes, es poner todos los medios necesarios y disponibles y capacitaciones para que las personas lo hagan. Y obviamente entra la curva esta donde que tú más responsabilidad, pero menos, no sé, tal vez sí sepas o tal vez no, pero por ejemplo que a un director de sistemas le pregunten, oye, ¿y cómo era el código para programar no sé qué? No debería de acordarse ya, ¿estás de acuerdo? Correcto. Tiene un equipo que se encarga de eso y él tiene otras herramientas que básicamente se transmite, se convierten en los soft skills o human skills, power skills, o cuestiones mucho más personales. Y hago esta introducción por el tema del mentoring, del coaching. ¿Qué opinas? ¿Recomiendas esto? ¿Ha sido parte de tu proceso? Tú dijiste que tienes mentees. ¿Quiere decir que tú eres coach internamente en tu compañía para ciertas personas? Sí. Cuéntanos un poquito al respecto. Claro, o sea, creo que es una de estas herramientas que es poderosa si se utiliza de la manera correcta. Cuando tienes un programa de mentoraje dentro de las compañías, lo que ayuda es que a estas nuevas generaciones que muchas veces tienen preguntas, dudas, cuestionamientos de saber hacia dónde tengo que ir, si lo que están buscando implementar puede ser exitoso en la compañía. Cuando tú tienes un mentor, lo que se busca es que el mentor pues te guíe, ¿no? Te guíe, te comience a orientar con base en su experiencia. Normalmente algo que yo busco, que creo que es importante en estas relaciones de mentor-mentee, es que sean perfiles un tanto distintos. Porque si tú empatas dos perfiles que son muy similares, lo que tú vayas a decir como mentí, tu mentor tal vez te lo va a confirmar, entonces va a ser el mundo perfecto. Claro. Pero cuando tienes al otro que es un tanto más disruptivo en tu forma de pensar, te va a ampliar la visión y lo único que vas a comenzar a descubrir, bueno, al principio tal vez te va a molestar y no te vas a sentir tan cómodo, pero lo que con el tiempo va a pasar es que vas a ampliar la forma en que puedes ver y abordas un tema y entonces lo que vas a descubrir es que el problema tiene muchas aristas y que el resultado que estás buscando lo puedes abordar por diferentes, ¿no? Entonces creo que esa es la parte enriquecedora de estas sesiones. Y ya cuando buscas un coaching que esté fuera de la compañía, que te ayude, también te contribuye porque alimenta, digamos, desde la parte de la experiencia, las dudas que pudieras llegar a tener, situaciones donde tal vez no te sientes tan seguro dónde tienes que dar tu siguiente paso. Entonces, estas personas muchas veces ya tienen ciertas herramientas, preguntas poderosas, o sea, usan mucho esta parte, el tema de preguntas poderosas. Normalmente el mentee o el coach habla muy poco, el que habla más es el mentee o el coachee, porque él es el que pone sobre la mesa los temas y tiene que ponerlos ahí, ¿no? Entonces, creo que sí, son herramientas que son importantes.
y creo que las nuevas generaciones las tienen que utilizar porque la experiencia ayuda mucho para abrir y dar transparencia y claridad en el camino profesional. Y de esta manera vas haciendo que tus equipos se fortalezcan y teniendo una comunicación más asertiva con ellos y lograr los objetivos para la empresa. Porque al final del día, si yo no me hablo con fulanito y no le comparto información, pues al final del día al que voy a afectar no es a Vladimir, voy a afectar al proyecto en sí. Correcto. Y es lo que muchos coaches, saludos Inés, llaman equipos de alto rendimiento. Para que un equipo de alto rendimiento, y coincido totalmente con Osvaldo, funcione, se tiene que poner sobre la mesa toda la información. Todos tenemos cosas positivas, cosas con oportunidades de mejoría, pero si todos somos conscientes, como tú dices, Sandra, de lo que existe y con la empatía que menciona Osvaldo, los equipos pueden lograr cosas increíbles. Increíble. Osvaldo, para visualizar en nuestro público de aduanetas, ¿cómo podría venir siendo un día normal en la vida de Osvaldo Duarte? Para que entiendan como las responsabilidades que asumes, la complejidad de tu trabajo. ¿Cómo es un día normal? Un día normal. O extraordinario. Porque incluye a Mateo, inclúyelo, claro, por favor. Sí. No, a ver, inicia muy, muy temprano. Soy una persona que, no sé si afortunado o desafortunadamente, se despierta sin la alarma. Entonces me despierto 5:30 de la mañana y comienzo normalmente con reuniones muy temprano. Yo reporto directamente al Head Global ubicado en Alemania. Localmente reporto al CFO de la región de Latinoamérica. Entonces mis días comienzan muy temprano. Posteriormente, como a las 7 de la mañana, estoy actualmente en un modelo híbrido. Entonces los días que me quedo haciendo home office, Mateo se despierta más o menos 7 de la mañana, lo preparan, le dan de desayunar y normalmente, si puedo, en ese inter desayuno con él para aprovechar ese momento. Y pues, reuniones con el equipo, y sigue durante toda la tarde, porque al tener la responsabilidad regional tienes que ser consciente que esa es la parte que a veces la gente no pone en la ecuación, que viene con todas las responsabilidades, y esas responsabilidades contempla que tienes diferencias horarias con otros países. Entonces, un tema que puede ocurrir en Brasil, están más 3 horas, en Argentina también, en Chile. Entonces tienes que estar disponible de cierta manera. Y luego está México. Entonces México está aquí y ellos dicen, bueno, nosotros acabamos a cierta hora, y los problemas, como sabemos, en la aduana a veces se detonan ya un poco tarde, en el momento de la liberación. Entonces es trabajar con los diferentes equipos. Normalmente tengo reuniones con casi todos los países de la región, de alguna forma, por algún tema. Tengo sesiones muy constantemente de one-on-one o de uno a uno con las personas del equipo, a diferente frecuencia. Con algunos los tengo de manera semanal, con otros quincenal y otros cuartal, etcétera, ¿no? Dependiendo, pero trato de tener siempre una comunicación muy cercana con ellos. Si voy a la oficina, pues me paro igual, me arreglo. A veces me pongo a hacer ejercicio en las mañanas, salgo a correr o lo hago ahí en la casa. Voy a la oficina y igual, ¿no? Convivo con el equipo, comemos. Cafecito Godín. ¿Te enteras de los chismes de Radio Pasillo? Un ratito, sí, también para saber qué está pasando, para no perder la costumbre. Y nada, ¿no? Entonces ya después regreso y normalmente convivo mucho con mi familia por las tardes, con mi hijo Mateo, con mi esposa Dayana. Y en las noches, en algunas ocasiones, salgo a jugar pádel con amigos, o salgo con algunos otros amigos igual a tomar algo, a comer, a cenar, etcétera. Oye, Osvaldo, ahorita hablaste de un tema importante que dices, a veces surgen cosas en la aduana, ¿no? Y cuando dices la aduana, pues uno puede decir, no, pues la aduana mexicana, ¿no? Pero en tu caso, tú ves el panorama de otras muchas aduanas. Entonces, hay cosas en las que tú dices, esos errores los cometemos tanto aquí como en Timbuktu, o hay cosas que esto no pasa y a lo mejor para Chile es algo, y para México es algo muy delicado, y ves cosas de diferentes matices. ¿Cómo es ese sentir en las diferentes aduanas? Sí, es muy buena pregunta, porque, y como mencionabas hace rato, la norma puede ser muy similar, pero la cultura hace que se adopte de manera distinta. Entonces, sí, lo que acabas de mencionar es muy, muy cierto. Lo que a veces para México es un tema muy complejo,
Y creo que hasta lo vivimos a nivel nacional. Lo que ocurre a veces en la aduana de Veracruz, en Laredo, no lo ven tan mal o tienen un criterio distinto. Entonces sí, nos llega a ocurrir mucho. Ahora, ese es uno de los grandes retos, porque uno de los principales objetivos es tratar de armonizar procesos y estandarizarlo lo más posible sin perder de vista el componente local. Entonces, sí, hay dolores compartidos, pero sí te llegas a enfrentar que situaciones que en México pueden llegar a ocurrir, en otro país lo abordan de una manera muy distinta, ¿no? Y que sus criterios hasta normativos o legales difieren bastante. Yo me acuerdo hace poco tuvimos ahí un trámite en Colombia por el Plan Vallejo, por una separación de entidades, y acercarme con el ministerio de Colombia, que es el que maneja, que sería la contraparte de la Secretaría de Economía. Yo me sorprendía mucho, ¿no? Las respuestas, en lo positivo, porque vas aprendiendo cómo ellos abordan el trámite que teníamos que hacer y las preguntas que te hacían. Y entonces yo me cuestionaba mucho, ¿qué pasaría si hiciera este mismo trámite en México? Creo que la realidad o las respuestas serían en otro sentido. Entonces, sí, creo que eso es muy, muy común. Oigan, ustedes hablan otro idioma y seguramente la comunidad aduanetera se debe preguntar, bueno, ¿y qué es el Plan Vallejo? Porque ustedes... Es como cuando hablan los marqueteros del engagement y esto y el otro. Cuéntenos, ¿qué es el Plan Vallejo para poder seguir todos en el contexto? Bueno, voy a tratar de resumirlo y muy posiblemente me voy a quedar muy corto, pero para hacerlo más fácil es, digamos, un equivalente, un plan, un programa de fomento que se tiene en este país, en Colombia, equivalente a lo que conocemos en México como el IMEX, ¿no? Es un programa donde se fomenta la manufactura en el país para su exportación posteriormente y que tiene incentivos fiscales a nivel impuestos, a nivel IVA, entonces... Diferimiento de aranceles. Oye, Vlad, y entonces los que nos siguen desde otras latitudes de Latinoamérica, díganos qué es lo equivalente al IMEX, ¿no? Y al Plan Vallejo desde su país y que nos comenten. ¿Y cómo llevan el control? Si acá en México llevamos el anexo 24 obligatorio, no tiene la respuesta, que lo hagan ellos. ¿Cómo manejan en Colombia el Plan Vallejo, el tema de los controles? No, sí que nos diga. Bueno, sí que nos diga. ¿Se lo digo? Sí, claro. No, bueno, igual, o sea, de la misma forma no se llama anexo 24 o anexo 31. Tienen un control sin inventarios de entradas y salidas. Igual tienen un crédito fiscal, si lo queremos ver así, donde se aprueba un monto de manera anual, donde tú debes de comprobar el retorno de las mercancías durante ese periodo, ¿no? Si no llega a ocurrir esto, hay ciertos esquemas o trámites en los que puedes notificar y pedir una ampliación del mismo, pero realmente las similitudes son muy, muy altas, ¿no? Y algo interesante, como dice Osvaldo, es que a nivel, ni siquiera la TAM, a nivel mundial, esos programas los conocemos normalmente como IPR, Inward Processing Relief. Y esos sistemas son, en todo el mundo lo existen, obviamente, como dice Osva, para incentivar las exportaciones que conllevan una importación temporal para manufacturar. Y es donde los países deben de cuidar con los controles, pues que no les vayan a meter pues gol, ¿no? Que digan que es temporal y termine el material producido en venta en territorio nacional, que sería algo complicado. ¿Cuál ha sido como alguna anécdota que tengas de estos temas? Con Adán ahorita nos comentas que con Colombia este tema del trámite, pero alguna anécdota que digas que te haya sorprendido en cómo, ahorita que es cómo manejaron, pero ya en la forma del despacho que dices, de repente te habla tu equipo y te dice, oye, tengo esta situación en tal aduana, y tú como líder que desconoces a veces... Ya con el tiempo que conoces pues, la legislación de ese país, pero tus primeros roces con esto, ¿cómo funcionan? Creo que y normalmente escucho esa misma respuesta. Brasil es un país complejo a nivel normativo. ¿Por qué? Porque es un país tan grande, considerado casi un subcontinente, que su marco normativo es igual de complejo como su territorio, ¿no? Entonces, tiene normativa casi a nivel estatal, a nivel municipal. Claro. Entonces, las cosas que a veces me llega a ocurrir, ¿no? Que lo que sirve para una aduana tal vez aérea no aplica en la de puerto, ¿no? El puerto de Santos o donde quieras, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes tú que reinventarte, ¿no? Entonces, eso pasa por un lado en Brasil.
Una de las cosas que me ha sorprendido muy, muy gratamente, por ejemplo, es en Argentina, que tiene un esquema que se llama aduana domiciliaria. Tenemos una aduana domiciliaria. Para exportación. Y digo, no, para la importación también. Y entonces me parece fantástico y entonces yo me empiezo a cuestionar por qué acá en México no podemos tal vez buscar hacer algo similar. Tenemos algo parecido que es a la exportación, a la expo, ajá. Pero los beneficios son bastante grandes. Cuéntanos de esa aduana domiciliaria. La aduana domiciliaria igual, en resumen, lo que significa es que tú administras un predio con ciertos controles, con ciertos requisitos que te pide la autoridad y agentes o personal de la aduana van y asisten y hacen el despacho de tus mercancías trabajando ahí localmente, ¿no? Entonces tú tienes que tener ciertos controles, cumplir con ciertos criterios y reportes, pero tu mercancía llega ahí a tu, digamos, almacén y tú ahí comienzas y puedes comenzar a administrar las salidas, las programaciones, la verificación y Pues fuera un recinto fiscalizado. Sí, como si fuera una bodega fiscal. Como dice Osva, el tema es que debes de tener un lugar especial para la aduana, para gente de la aduana, con internet, con computadora, porque ellos hacen sus procesos parte ahí in-house. Imagina tener en tu empresa alguien de la aduana. No cualquier empresa, no puede ser cualquier empresa lo va a querer hacer. Únicamente empresas que cuenten con un compliance, pues óptimo, ¿no? Y en todo este proceso, Osvaldo, de tantas diferencias o similitudes en las aduanas, hay algo muy de moda, que por ahí un pajarito nos dijo que a ti te gustan mucho esos temas, el tema de la EI. Me gustaría saber, o que nos comentes o nos cuentes, lo que se pueda, ¿cómo estás tú o cómo involucras, o si no usas para nada, la EI en tus procesos de comercio exterior? Sí. Bueno, es un tema bien complejo porque está creciendo a un ritmo muy acelerado. O sea, hace un par de años me comencé a meter mucho en estos temas de tecnologías. Como sociedad vivimos bajo algo que se le conoce como Industria 4.0, la última gran revolución industrial, que es esta migración a procesos automatizados, digitalizados. Anterior, tal vez recordarán que se hablaba mucho del Big Data, ¿no? La Big Data. Pero después la pregunta se hizo es, ¿y qué hago con esta data? ¿No? Pues ya la tengo ahí, tengo bases inmensas, pero ¿cómo hago uso inteligente de la misma? Entonces ha ido evolucionando y me acuerdo que me comencé a involucrar mucho con este tema de blockchain, no como criptomonedas, sino como el ecosistema de blockchain, procesos que se le conocen como RPA, que es Robot Process Automation, cómo tú puedes configurar en tu equipo un robot virtual que hace tareas que una persona haría manualmente. Pero hoy en día el tema de la IA explotó. Yo por ahí me acuerdo que tengo por ahí preparado una clase de estos temas que en algún momento alguien de sus invitados también me invitó a dar en el TEC de Monterrey de Querétaro, esta clase. Saludos a Norberto. Saludos a Norberto. Yo no quiero decir su nombre, pero aquí estuvo. Todos sabemos. Pero hoy yo veo ese material y está muy desactualizado porque es bien difícil seguirle el ritmo. Cambia. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vivo? Sí lo implementamos. Estamos haciendo mucho el estudio a nivel interno, a nivel equipo, para poder implementarlo de una manera estratégica. Porque yo creo que la tecnología no debe sustituir el criterio o la parte del análisis técnico, pero una tecnología bien implementada va a hacer que sea escalable a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta tecnología la vas a poder llevar a más procesos y a otros niveles. Pero una tecnología mal diseñada, mal ejecutada, solamente va a acelerar tus problemas. Entonces, no es una solución per se, pero es algo que tienes que tomar con responsabilidad, diseñarlo, crear una arquitectura y el saber para qué lo estás implementando. Entonces, estamos haciendo mucho estos ejercicios, ya tenemos algunos desarrollos. Y creo que sí estamos ante un cambio de paradigma global, no solo para el tema de comercio exterior, sino lo que entendemos de cómo usamos la tecnología en nuestro día a día. Que ojo, no nada más sirve para decirle a ChatGPT, con todo lo que sabes de mí, haz una imagen para mi Insta. O para no, decirle, ¿verdad? ayúdame a hacer un ensayo para el maestro Vladimir. Claro. Y entonces entra el juego, el rol de la tecnología, la inteligencia artificial, para automatizar procesos, para ayudar a hacer un poco, usarlo más allá como una herramienta, porque al final del día siempre tiene que entrar el factor humano, que es el que tiene
ese sexto sentido del análisis y del que toma la decisión y el que, esto que decimos Vladimir y yo, de arrastrar el lápiz, que a lo mejor lo puedes hacer con automatización y tecnología, y ya tú tomas esas decisiones que implican el riesgo de la operación, ¿no? Hay un principio que se maneja en este tema de inteligencia artificial que le llaman Human in the Loop, que es un principio básico que lo que busca es no sacar al ser humano de estas implementaciones, es mantenerlos en este bucle como un actor principal y que haga ciertas validaciones, aunque la parte de, como decían, talacha, lo hace directamente la IA y lo extrae. Entonces, creo que sí es importante mantener eso. No sé cuánto nos va a durar ese concepto en la realidad. Creo que todo lo que diga hoy, tal vez en 2 años, va a sonar... Para cuando sale el capítulo ya... Claro, ya cuando salió el capítulo ya no... Bueno, no pero es la realidad en este momento. Vean la fecha en la que está este video grabado. Claro, no, y bueno, o sea, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Yo recientemente escuchaba... Que, por ejemplo, lo que entendemos como el software que vamos y contratamos se encuentra en una situación compleja. Porque, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, está una IA muy conocida que se llama Cloud o Claude y sacó ciertos plugins por industria. Entonces, por ejemplo, hoy tú ya no tienes que ir a comprarle a alguien las licencias para entrar a revisar la legislación. Y eso tuvo un impacto directo en las bolsas. Y por ejemplo, una empresa muy grande que tiene un canal de noticias en Canadá, etcétera, ellos son dueños de la base de datos más grande de la base normativa de Estados Unidos, que se llama Westlaw, creo. Entonces, tuvo una caída simplemente por este desarrollo que tuvo Claude de poder decir, oye, si tú vas con este agente virtual y pones este plugin, esta inteligencia artificial te lee toda la normativa que existe. Y tú ya no tienes que ir a buscarlo y decir artículo tal, ley tal. Entonces estamos ante un cambio y una redefinición de lo que entendemos de cómo funcionan estas cosas. Y ponerla hacia tu favor, ¿no? Usarla como una herramienta. Y es el mismo tema que decían de que, bueno, las máquinas van a venir a sustituir la mano del hombre, pero más bien, escuchaba en alguna parte, más bien los que van a tener el éxito van a ser esas personas que tomen esas ventajas competitivas de la tecnología y la inteligencia artificial a su favor, ¿no? Sí, y construyendo un poquito en lo que mencionas, Osvaldo, cómo esta IA la estamos utilizando, cómo es necesario y no podemos pasar por un lado ignorándola. A la par, ¿qué habilidades consideran que los profesionistas, nosotros, los que ya pasaron, los que vienen, deben o debemos desarrollar para subirnos a pues no sé si decirle trend, si decirle realidad, si decirle actualidad, situación de la inteligencia artificial para uno, no sentirnos reemplazados por esta, sino al contrario, tomar ventaja desde el aspecto positivo de estas tecnologías? ¿Qué habilidades debemos de tener? Creo que actualmente es más común y lo veo muchas veces publicado en LinkedIn, en Europa, en Estados Unidos, perfiles de comercio exterior, pero con un alto grado en el desarrollo de estas tecnologías. Ya es casi un hecho que deben de conocer cosas de Power BI o Data Analytics, Data Science, Data Mining. Entonces, todo esto que para nosotros dices, ¿qué tiene que ver con el comercio exterior? Hoy es un valor agregado. Todo. Y son posiciones que realmente, al ser muy escasas, se están pagando muy bien. A nivel región, yo tengo un equipo pequeño con estos perfiles. Entonces, creo que un poco hacia donde va a tender esto es a perfiles más híbridos. Perfiles que conozcan de la operación, de la parte normativa, pero que también sepan hablar el idioma de la tecnología. Si esto fuera un idioma, yo creo que todos, sin importar tu rol, tu departamento, a qué te dedicas, debes de hablar al menos un B2, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entiendes de qué se está hablando y para qué sirve. Caso contrario, te vas a quedar esperando que tu equipo te llegue con un Excel. No porque sea bueno o malo Excel, no voy a hablar, porque sé que tiene muchas cosas. Aparte nos patrocina Microsoft. Claro, pero... Entonces, es que los que manejan Excel son extraordinarios. Sí, no, pero a lo que voy es que si tú no conoces que hay formas diferentes de obtener o de sacar información, de hacer un reporte... Si alguien de tu equipo te llega con un Excel en un template viejo, tú vas a decir, perfecto, me siento satisfecho.
pero eso también no va a retar a tu equipo a salir de esta zona de confort. Sí, porque ahorita que mencionas Power BI, es una maravilla. ¿Cómo te muestra el Power BI la información? ¿Cómo puedes con un clic ir cambiando totalmente el concepto y que te da toda la información que necesitas? Y creo que Power BI ya está pasando, ¿verdad? Totalmente. Ya hay cosas mucho más actualizadas. Y ahí en este tema, yo creo que lo empiezas a desarrollar en una empresa transnacional, porque en la universidad te enseñarán la paquetería básica. Entonces, algún consejo que quieras darle a los profesionistas que apenas están empezando en esta área, ¿dónde pueden buscar información que les vaya nutriendo como profesionales para irse preparando para esa clase de oportunidades? Creo que sí, y es muy importante prepararte, como dices, desde la parte de la carrera. Hoy en día hay muchísimos cursos en línea, certificaciones por empresas muy grandes, Google, Microsoft, OpenAI, etcétera, que puedes ir y tomar, ya sea que te dan una certificación o te dan nada más el batch electrónico de que cursaste. Entonces, creo que ese es uno de los primeros pasos, que sería lo equivalente a lo que teníamos nosotros de toma un curso de Excel básico, un Excel avanzado, haz una macro y haz una pivot, y etcétera, ¿no? Eso es lo equivalente para los chicos de ahora, que deben de tener como ya por dicho, cuando van y aplican un empleo. Y creo que eso es lo que yo estoy viendo ahora en estos perfiles. Ahora, es cómo balanceas estos perfiles, porque tal vez van a traer, conforme va avanzando esto, más esta experiencia en esto, pero la parte de comercio exterior, si no se conoce, bueno, puedes tener todo esto, pero ¿cómo lo conectas? Ir embonando todas las piezas de él. Decía alguna vez una persona que clasificar tiene su arte, ¿no? Y hay un mundo de merciología. Y en el tema, por ejemplo, de la clasificación de los químicos, que era más fácil capacitar a un químico para clasificar que convertir a un clasificador en un especialista en clasificación de químicos. Totalmente. Hace todo Entonces, sentido. hay diferentes áreas que al final del día van embonando. Tú dices, yo estudié economía, me empecé a desarrollar en esta área, ahora le meto el tema de la tecnología y me voy haciendo un profesionista integral en diferentes áreas, en las habilidades blandas. O sea, tiene que ser todo un conjunto de cosas, ¿no? Totalmente. Para ti, Osvaldo, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo visualizas el futuro del comercio exterior? ¿Comencemos por México o a nivel LATAM o a nivel global? ¿Qué es lo que tú dices o puedes compartir con todas las personas que nos están viendo y escuchando desde tu perspectiva? ¿Qué viene? ¿A qué debemos de prepararnos? Creo que en un sentido amplio, o sea, vivimos en un momento de una incertidumbre muy grande. Creo que no teníamos este nivel de incertidumbre, al menos los que estamos aquí, en el tiempo que llevamos de vida. Vivimos con una dinámica que todo lo que aprendimos de lo que era el comercio exterior hoy se rompe, el tema de los organismos. Entonces, y esto va a cambiar también la manera en cómo entendemos las transacciones internacionales, los negocios internacionales, porque la incertidumbre no le gusta a las economías, no le gusta a los mercados, no le gusta a las empresas, no le gusta a los gobiernos. Entonces, vivimos con este cambio constante. Creo que pasamos de un comercio exterior que se trataba más de estabilidad, ahora a una adaptación mucho más rápida, a tener esa capacidad de adaptarnos ante los cambios que se dan en 2 horas. El mismo día se pueden dar 3 cambios globales que te impactan. Correcto. O sea, entonces sí creo que el comercio exterior va a cambiar más a eso. La parte buena que veo es que las compañías están identificando que los departamentos de comercio exterior de aduanas ya no son como un área de back office que anteriormente se consideraba. Ahora se consideran más un área de estrategia. Claro. Claramente una empresa que busca expandir, crecer a nivel internacional, hacer inversiones en algún país. Uno de los primeros análisis que tiene que hacer es qué pasa con el comercio exterior en ese país, qué pasa con la normativa, cómo afectan las tarifas que hoy se tienen, me hace rentable o no. ¿Es posible la viabilidad del negocio si yo me muevo ahí? Entonces, anteriormente tal vez esto eran cuestionamientos que se incluían en un análisis, pero con un peso tal vez menor. Hoy en día tiene un peso tan grande que creo que los que estamos aquí, los invitados que han tenido, lo saben. Muchas veces en una semana tienes reuniones, pláticas, los que son asesores. Muchísimas empresas buscan a consultores para que los asesoren, para saber qué está pasando.
Y no está pasando nada que no sepamos. El tema que hoy el impacto es más grande y hoy hay un interés mayor. Sí, de cómo aterrizo la legislación en mi sector y cómo va a impactar, o sea, el tema de los aranceles, ¿no? Entonces, empresas de este tipo, desde tiempo atrás, desde que sale el proyecto de ley para aumentar los aranceles, ya tienen que estar pensando en estrategias para poder salvaguardar el negocio, que continúe siendo rentable en el país donde tiene la inversión, ¿no? Claro. Totalmente. El tema geopolítico, y lo hemos hablado muchísimas veces, está haciendo que las empresas tengan un plan B, C, D, E, F, G. Porque si el raw material que tienen ahorita viene de un país que en una semana va a ser considerado que debe subir el arancel a 20%, impactas directamente el costo de la empresa. ¿Qué tiene que tener la empresa? Otro proveedor en otro país, donde o tengas un beneficio arancelario o donde no tengas esa marca de que ciertos países no quieren trabajar con ellos. Coincido contigo, Osvaldo, el tema de la incertidumbre, yo creo que esos últimos, ¿qué será? ¿3 años, 2 años, 4 años? No sé. Pero no me refiero solo a México, me refiero a nivel internacional. Ver cómo la Unión Europea reacciona a ciertas cosas cuando tú decías, bueno, EU siempre se mantenía, y ahora ver o interpretar, porque ojo, yo interpreto que dicen a veces que están, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo contestamos esta división, esta situación? Pero también hay el dicho que dicen que de estas situaciones, de estos momentos, vienen las grandes revoluciones, las grandes ideas. Háblanos de tu sector, del expertise. ¿Cómo vive esta industria el tema de las importaciones, de las exportaciones, de este intercambio comercial con los países con los que trabajas? Bueno, el sector de energía creo que hoy vive un auge que no había tenido hace mucho tiempo. A nivel global, no solo las empresas, sino también los países están dentro de una agenda de descarbonizar sus procesos de generación de energía, y ahí es donde nosotros pues entramos como compañía. Entonces, los retos son importantes porque cuando hablas de proyectos de energía son proyectos de grande envergadura, son equipos muy grandes, son con dimensiones mayúsculas. Entonces, sí, la dinámica es muy interesante, pero también el mismo sector, así como la tecnología de la IA está evolucionando, también el sector de la energía lo está haciendo. Como sabemos hoy, hay energía tradicional, hay energía de transición, hay energías renovables. Entonces, el catálogo es bastante amplio. Cada latitud, cada país, cada continente tiene sus propios retos. Cada uno tiene su agenda de cómo pretenden en los siguientes años evolucionar y dar esta transición a descarbonizar. ¿Y a qué me refiero con esto? Usar energías más renovables o más limpias, verdes, y dejar de un lado las fósiles, las que tienen un efecto invernadero más alto. Entonces, sí, es muy interesante porque la demanda a nivel local de cada país se está incrementando muchísimo, y tienes que estar muy preparado para esto, para la ejecución de proyectos. Y el tema de la energía, nosotros pues muchas veces imaginamos el tema de comercio exterior como algo tangible, ¿no? Y la energía, ¿cómo funciona? Bueno, la energía, hay diferentes principios, hay diferentes formas, pero normalmente se conoce como desde la parte de generación. Generación es esta rama de la parte de la energía, donde tú puedes generar energía por diferentes fuentes. Una puede ser, como sabemos, solar, tienes paneles solares, la de eólico a través de los aerogeneradores, otra es a través de turbinas o se llaman ciclos combinados, que es la conjunción de turbinas de gas y turbinas de vapor, que al tú quemar gas natural estás generando energía, ¿no? Entonces, esta energía que se genera aquí se manda a través de un sistema de distribución a las subestaciones del país, y a partir de ahí se baja el voltaje y se comienza a distribuir a la población, ¿no? Esto es para el tema de población. Hay otras vertientes que va al tema industrial, etcétera, ¿no? Que ya manejan otro tipo de infraestructura. Sí. Pero bueno, en principio básico, no soy experto, ¿no? Consideren mi explicación como muy somera. Pues ahí me quedó muy claro. A mí me quedó bastante. Me quedó clara, sí. Pero bueno, sí, creo que ese es el principio básico de cómo operan. Y lo mencionaba hace rato Vlad, a nivel local tuvimos una reforma a la ley aduanera, ¿no? Que creó mucha incertidumbre. Hay cambios normativos que siguen estando ahí en el escritorio. Si tú te vas, y lo decía Vlad, la Unión Europea
presenta tal vez cierto nerviosismo. Sí. Revivieron un tratado que llevaba 25 años en negociación, como el de Europa con el Mercosur. Entonces, de alguna forma tienes que leer lo que hay detrás de este mensaje. En Brasil, por ejemplo, están bajo una reforma fiscal que va a durar 10 años. 10 años, ¿no? Entonces, aquí tal vez nosotros vivimos las reformas y es hoy para mañana. Para enero primero. ¿no? Sí. Pero en Brasil es 10 años donde vamos a tener cambios constantes fiscales con impacto aduanero. Entonces, hoy ya los vivimos, hoy ya estamos preparándonos para los cambios. Entonces, sí, o sea, no nada más diría que es el sector. A nivel general, aspectos geopolíticos, económicos, están moviendo la balanza todos los días de un lado para otro. Qué interesante. Muy interesante. ¿Qué consejo le darías, Osvaldo, a la gente, a los chavos, a las chavas que se quieren dedicar al comercio exterior o que recién entraron a estudiar la licenciatura o ingeniería en negocios, en comercio, que tal vez lo que tengan en mente es que quieren viajar, que les gustan los idiomas, y entra la aduana. Claro, y que no les gustan las matemáticas y que quieren estudiar comercio porque no hay matemáticas. No es que yo me proyecte, pero sí. ¿Qué consejo les darías a ellos y a ellas que van empezando? O sea, primero les diría que sí es una rama muy linda, o sea, y que a veces es compleja, que te quita mucho, es muy retadora, pero al mismo tiempo también te da, ¿no? En esa misma proporción. Creo que un punto importante es que se preparen, que no se conformen con lo que tienen, que como hablábamos hace rato, busquen constantemente capacitarse, busquen cómo poder sobresalir, cómo ser diferentes, cómo dar ese valor agregado, pero en la realidad. Porque lo sabemos muchas veces en las entrevistas cuando estás con alguien, oye, ¿por qué debería ser? No, es que yo doy un valor agregado y quiero ayudar a la meta a cumplir sus metas. Ok, pero ¿cómo? ¿No? ¿Bajo qué? O sea, ¿qué es lo que vas a dar tangiblemente para que esto se materialice? Entonces, creo que esas son ciertas claves. Otro, que entiendan que en el mundo laboral cada una de las personas tiene un timing diferente. Algunos se desarrollarán en posiciones más rápido, otros les costará más tiempo. Y esto no quiere decir muchas veces si eres bueno o malo. Lo importante es que tú tengas un plan hacia dónde quieres llegar, que crees esa imagen tuya de cómo te quieres ver en unos años y que no te preocupes del ruido que hay alrededor tuyo. Sí tienes que estar consciente de tu entorno, pero es más importante que esa energía la enfoques en tu plan, en tu estrategia de desarrollo y no perderlo en si las personas a tu alrededor hacen o no hacen. Eso es lo que... ¿Y cómo se quiere ver Osvaldo Duarte en 5 años? ¿Cómo me quiero ver? Quiero seguir creciendo. Soy una persona que siempre busco retarme, siempre busco saber dónde están mis límites. Hace algunos años creí que los había encontrado. Por azares del destino encontré un reto nuevo y me di cuenta que puedo seguir creciendo, que puedo seguir reinventándome. Algo que también tengo muy a nivel personal es quiero mostrar a nivel global, teniendo la oportunidad de trabajar en empresas transnacionales de esta envergadura, que en México y en Latinoamérica existimos perfiles con muy buen perfil, con muy buenas capacidades y que podemos competir al mismo nivel que personas en otras partes del mundo. Entonces, ese es un tema que yo tengo mucho. Eso es a nivel personal y a nivel equipo, pues seguir generando y desarrollando gente. Eso es algo que me encanta, ver cómo la gente en mis equipos crecen, toman mayores responsabilidades, comienzan a reportar a otros países, comienzan a tomar equipos. Entonces, eso es como el alimento que me da lo que me dedico. Tu motivación. Para los que no sepan y las que no sepan, Osvaldo es parte también como socio fundador de la Asociación de Líderes de Comercio Exterior y Aduanas, donde también está Stephanie Bauer, que ya estuvo con nosotros, y Norberto Rodríguez, que también estuvo con nosotros. Nosotros 4, pues somos los fundadores, y justo lo menciono, aparte del gol, porque... y le vamos a cobrar el patrocinio. No, porque yo también soy patrocinador. No, porque justo dentro de nuestras bases o de nuestra formación o estatutos, por así decirlos, está justo lo que menciona Osvaldo, impulsar a las nuevas generaciones y demostrar que en México hay capacidad
de calidad. Claro. Es buenísimo. Sí, no, porque muchas empresas mexicanas pudieran estar buscando talento extranjero Sí. para posiciones de este tamaño. Y el que un mexicano lidere un grupo, ya sea de Latinoamérica o un grupo con Global. Asia y Europa, es un orgullo. Es como si fueras a representar a México en las Sí, Olimpiadas. es O sea, que te debes de realmente sentir es como así. representante de tu país, totalmente. Pues de verdad que es un gusto escucharte, Osvaldo. Sin duda hemos aprendido muchas cosas de ti el día de hoy y nos llena de orgullo que mexicanos como tú sigan poniendo en alto no solamente el nombre de la empresa para la cual laboran, sino de los connacionales. Correcto. Y gracias. Osva, por acompañarnos. Y creo que tu equipo debe de sentirse muy orgulloso de ti, Gracias. de su líder, de cómo te preocupas, porque ese coaching, y sé porque te conozco, y no solamente es de ti hacia ellos, sino buscas herramientas externas para que también ellos tengan esa oportunidad de crecimiento. Así que muchísimas felicidades y un gusto haber tenido en Aduanetas. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias por ha sido un compartir tu placer. conocimiento y tu misión y tu visión y todo esto que haces en el día a día. Muchas gracias. Pues es todo por este capítulo, Comunidad Aduanetas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Amazon, Apple Podcast, Spotify. Y los domingos vendemos Barbacoa y tacos y ahí en la tamales. esquinita. Pues amigos de Aduanetas, es un gusto para nosotros siempre tener invitados de lujo, estar aquí acompañada de mi amigo Vladimir. Así es. Pues esto fue Aduanetas y acuérdense que compañero y amigo aduanero, no estás solo en este mundo, aquí reímos y lloramos todos juntos Con las netas que importan y exportan. Hasta la próxima.